Hoy en el Festival del Bien Público, inclusión artificial, campañas por una ley, la diversidad en la publicidad de ayer y de hoy, el cambio climático, el análisis del profe Gauna en el Festival del Bien Público. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida al Festival del Bien Público, la mejor creatividad del mundo para pensar nuestro tiempo, para poder cambiar y reflexionar sobre las cuestiones que aquejan a la sociedad y que pueden ser modificadas. La primera de las cuestiones que vamos a recorrer en el programa de hoy tiene que ver con una inclusión artificial. Y la palabra artificial tiene diferentes sentidos, porque se habla de la cuestión laboral de las personas con discapacidad. Fue realizada por el Consejo Publicitario Argentino este año en nuestro país. Es muy interesante lo que plantea y además de verla vamos a hablar con sus responsables creativos. Lo que estás viendo no es real. Mi trabajo no es real. Yo no soy real. Crearon estas imágenes con inteligencia artificial porque el 75% de las personas con discapacidad no consigue trabajo. Transformemos esta realidad. Asesórate sobre cómo contratar entrando en ahoradiscapacidad.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Lo más complejo para nosotros de esta campaña fue encontrar cuál era el problema que todos sufren, ¿no? Y es el acceso al trabajo. Y buscando por ahí, lo que encontramos es que es algo que no existe. O sea, que el trabajo para la gente con discapacidad es algo que prácticamente no existe. El 75% está desempleado, no consigue trabajo. Es una cifra enorme. Ahora, y todas las organizaciones hace años que vienen trabajando y logran avances, pero la cifra sigue siendo enorme. Y no es solo en Argentina, es una cifra que es enorme a nivel mundial. De ahí que surgió la idea de trabajar más con la realidad, por una cuestión de que el trabajo para la gente con discapacidad es una realidad que no existe. Y eso nos llevó a la ejecución de la campaña, que fue trabajar con inteligencia artificial, que es algo que está usando mucho ahora para generar nuevas realidades, para buscar cosas que no existen y generarlas. Y el concepto fue eso, trabajar con inteligencia artificial para mostrar algo que no existe, que es los discapacitados en pleno trabajo. Lamentablemente para las personas con discapacidad este es uno de los derechos que se encuentran más vulnerados. El 75% de las personas con discapacidad en edad empleable en Argentina no acceden a empleo y empezamos a pensar en el conjunto de las organizaciones cómo podíamos generar conversaciones con respecto a este tema, cómo podíamos llegar de una manera distinta al ámbito empresarial y de alguna manera poner el foco en la problemática para desde ahí hacer énfasis en las soluciones que ya están construidas desde las organizaciones y en los objetivos y desafíos que hay para construir en conjunto con las empresas. La policía siempre se nutre de la cultura, o sea, siempre se nutre de lo que está pasando alrededor nuestros en la sociedad. Y obviamente la inteligencia artificial es algo que está muy en la boca de todos ahora, se está usando muchísimo en las redes sociales especialmente. Entonces, cuando uno mira lo que está pasando en la sociedad, cuando uno mira lo que está pasando en los medios también, siempre ve inteligencia artificial y siempre ve cómo se usa como para generar en la mayoría entretenimiento. Nosotros lo que nos pareció interesante es que agarrar eso y en vez de hacer algo que sea entretenido o en vez de jugar con el tema, ¿viste? Pues en vez de meter una foto de una persona y hacer 15 avatares distintos para poner en una red social, nos pareció muy interesante en decir, usar esto para llamar la atención a algo que no existe. O sea, la inteligencia artificial crea cosas que no existen, generalmente como entretenimiento. Y esto era para concientizar. Y nos parece, la verdad, la repercusión de esto fue bastante fuerte porque la gente entendió lo que estamos haciendo. El público que lo vio y la gente las empresas, las organizaciones, las otras agencias, se dieron cuenta de lo interesante que fue decir, vamos a tomar una herramienta que se genera para hacer cosas que son imposibles para mostrar una realidad. Y la realidad es que esta gente
no tiene acceso al trabajo. Uno de los aspectos que me parecen trascendentes es rescatar el peso que tiene la decisión de cada individuo que compone una empresa, que es parte de una comunidad, que es parte de una construcción más grande, a la hora de generar oportunidades o de generar barreras. Muchas veces tomamos decisiones donde no dimensionamos que hay otro, donde no nos damos cuenta que ese otro existe, y cuando tomamos decisiones impactamos en el otro. Lo interesante de una campaña así es que lo primero que uno hace es mirar lo que está haciendo, ¿no? Entonces, lo primero que cuando terminamos la campaña, la verdad en la agencia lo primero que hicimos es ver cómo estamos nosotros en ese tema y empezar a plantearnos nosotros qué podemos hacer. Y yo creo que lo importante es que cada parte que tocó esta campaña, no solo del lado de las organizaciones ya están al tanto, pero del lado de el consejo publicitario, las otras agencias, las empresas como Itaú que estaban metidos, lo primero que te hace hacer es reflexionar y decir, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer que mejore esta situación? Eso es lo importante para nosotros, ¿viste? Que lo ves y enseguida decís, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, interesante, ¿no? Cómo se muestra desde algo que no está lo que falta, ¿no es cierto? De esto vamos a hablar en cuanto a la pugna de derechos, porque la primera de las temáticas del programa de hoy tiene que ver con la comunicación de incidencia, las campañas de incidencia. Las campañas que se hacen para que un derecho se pueda conquistar, para que una ley salga, para que se concientice sobre la necesidad de determinados derechos. Por ejemplo, vamos a arrancar con lo que fue realizado en la Argentina en el año 2010 por parte del INADI y la búsqueda de que se concretara de manera legislativa el derecho del matrimonio igualitario. Algo que visto desde 2023 uno dice, ¿cómo que esto no existió siempre? Bueno, naturalmente cada derecho es una pugna, una búsqueda y una victoria en el mejor de los casos. En esta ocasión se crearon piezas de estas características para generar lo que después fue una ley. Todos podemos alguna vez querer casarnos. Pero no todos podemos concretar nuestros deseos. Tenemos los mismos derechos, pero no tenemos la misma facilidad para hacerlos valer. El amor que cada uno de nosotros puede sentir por otro ya merece una ley que nos trate a todos por igual. Para que todos los que quieran formalizar su amor puedan lograrlo. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. La voz de Pedro Saborido, el INADI y esta frase, ¿no? El mismo amor, los mismos derechos. Algo que en aquel momento, hoy es una frase que uno diría, sí, lógico, pero en aquel momento era una pugna, ¿no? Una búsqueda y una discusión donde intervenían muchos factores de poder. Vamos a hablar de lo que son este trabajo de campañas para lograr derechos y leyes con, además, por supuesto, de nuestro profe Gauna, que yo voy a presentar, de nuestra invitada María Rashid, a quien es un gusto recibir. María es secretaria de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a vos por estar. Le damos la bienvenida al profe Gauna también. Muy buenas noches. Bienvenido, profe. Bueno, María, uno piensa, ¿no?, en lo que significa construir estas campañas para que se entiendan, ¿no es cierto? Porque muchas veces entiendan de qué estamos hablando. ¿Cómo ves retrospectivamente lo que fue este tipo de cuestiones comunicacionales para aquel derecho que finalmente se pudo conquistar? Bueno, la verdad que era el eje de nuestra campaña era lo comunicacional, ¿no? Claro. Había que... La batalla. Se tenía que entender y además teníamos que cambiar sentidos que había instalados sobre determinados temas como nuestras familias. Exacto. Así que nos parecía muy importante varias cuestiones. Primero que se entienda lo sencillo que era lo que queríamos hacer. Simplemente que nuestras familias, que nuestros compañeros, que nuestros hijos tengan los mismos derechos que el resto de las familias. Era algo simple y sencillo. Y por otro lado, que esto fuera entendido como un logro de toda la sociedad, ¿no? Que este avance sea algo de todos, no solamente de algunos. Así es. Claro, porque ahí también se jugaba
desde esta batalla del sentido, esta batalla comunicacional, que en muchos casos es la más importante, a dividir, ¿no es cierto? A decir, esto es de un sector que está pidiendo lo que no le corresponde, esto no es matrimonio, demos la unión civil. Me acuerdo de todos esos debates, ¿no? El diablo metió la cola, frases que todavía resuenan, ¿no? De personas que después se reinventaron de pronto, discursivamente. Pero eso estaba. Y también lo sencillo, digo, porque es un spot que cuenta la esencia de la cuestión. Digo, todo lo demás es una elección de cómo querés vivir, digo, si querés vivir en casas separadas, si querés adoptar, digo, una serie de cuestiones que después también se debatirían. Pero en este caso contar lo básico, el amor. El amor tiene que tener el mismo derecho. Así es, era un mensaje sencillo, con humor, Sí. y poniendo en el absurdo la desigualdad y la discriminación, ¿no? Claro. Que es algo que Saborido hace muy bien Sí, siempre. sí. A ver, profe, ¿qué habilita el humor en este tipo de casos? El humor está buenísimo porque te saca el drama, digamos. Claro. Y en en este tipo de temas Sí. está acompañado de mucho drama y mucho silencio. Entonces poder desarmar, poder reírse es fundamental. Ahora, también hay algo que a mí me parece muy fuerte, que es muy gráfico, ¿viste? Aparte de gracioso, Sí. es como para que lo entiendan en todas las gamas de edades, con todas las... Es didáctico. Es muy didáctico, es muy clarito, digamos. ¿Sí? Ha pasado muchos años y no ha perdido esa frescura. ¿Sí? No pasa eso con todas las publicidades. Eso es muy bueno. Efectivamente. Y así como se creó esto en 2010, en 2012, hablando de otro derecho, ¿no? Como la ley de identidad de género, cuestiones que, insisto, vistas retrospectivamente uno siente... También pasa con el divorcio, ¿no? Cuando en su momento, en los años 80, se aprobó el divorcio, uno siente que son cuestiones que existieron siempre, pero rubrico ahí el trabajo de la militancia, ¿no es cierto?, de diferentes organizaciones, de personas de a pie, como se gusta decir ahora, que trabajaron para que esto fuera posible. Para lograr esa sanción en 2012 también se apeló a la creatividad. Este es el resultado. Soy Diego, tengo 18 años. Soy Claudia Pía Baudraco. Mi nombre es Gianfranco Rosales, tengo 25 años. Soy Julieta. Kalim Adrián, soy un hombre trans. Soy Flavia Macencio, soy abogada. No tenés acceso a nada si no tenés tu verdadera identidad. Cuando te llaman por los datos registrales, que no me siento como dice mi DNI. No soy quien dice mi DNI. Porque no vas al hospital, no conseguís un laburo, no te integrás en la sociedad, no tenés educación. Lo único que recibíamos era exclusión. Es para todos, es para la sociedad completa el derecho a la identidad. Es una continuación de la persona jurídica. Poco hay miedo a que dicen, va a sacar un crédito y no lo va a pagar, ¿viste? Ahora con la identidad vieja. No, porque el DNI sigue siendo el mismo, tus huellas digitales siguen siendo la misma. Hoy te está estafando, si se quiere, el Estado al decirte que esta persona, que vos la ves y que para vos es María, cuando sacas su DNI te dice que es Juan. Vos llamás por teléfono, te dicen traer su currículum, bárbaro, vos lo llevás. Me dice, no, bueno, pero este no es tu currículum. Y yo le digo que sí, que era el mío, entonces se va adentro con mi currículum, no sé con quién habla y vuelve y me dice, no, el puesto ya está ocupado. O sea, la discriminación es literal. Y esto da lugar a que continuamente haya una humillación. Si no hay derechos humanos, no hay democracia. Ya tiene media sanción. Si logramos tener la media sanción de senadores, vamos a tener la mejor ley de identidad de género del mundo. Para poder vivir como en el resto de la sociedad, incluidos. Derecho a ser. Yo estoy a favor, estoy a favor, yo estoy a favor. Estoy a favor, estoy a favor, estoy a favor. Estoy a favor, estoy a favor de la ley. La ley de identidad de género. La ley de identidad de género. Por la ley de identidad de género, ya. Fue una decisión, me imagino, importante decir, no la contemos nosotros desde un locutor, pongamos a quienes son protagonistas, ¿no?
Claro, en este caso, en el caso de la ley de identidad de género, había que brindar más información, sí. ¿no? Lo otro era más sencillo, todo el mundo sabía de qué hablábamos. En este caso había que brindar más información. Y qué mejor que, como decís, los protagonistas hablando de lo que les pasaba, de sus propias vidas, de sus inconvenientes. Así que bueno, decidimos ir por ese lado. Dos de las grandes mentoras de este spot, Marcela Romero y Claudia Pía Baudraco. Bueno, Claudia Pía falleció al poquito tiempo, producto de la realidad de las personas trans, claro. Básicamente. Que déjame agregar el dato para quienes lo desconocen, que la expectativa de vida, debido a diferentes complicaciones, es de 40 años muchas veces, ¿no es cierto? Digo, hay unas cuestiones que no se facilitan a veces del Estado, que les podrían hacer el transcurso de vida mucho más vivible, vamos a decir, ¿no? Claro, esto que cuentan da como resultado eso, ¿no? Un promedio de vida muy bajo todavía, queda mucho por hacer en materia de derechos de las personas trans, y bueno, este spot un poco relata eso y la necesidad de abrir una primera puerta, que era reconocer la identidad. Claro. Ahora queda generar política pública para el resto de los derechos, el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, y para eso presentamos un proyecto de ley que es la Ley Integral Trans, y vamos a estar haciendo en breve un spot sobre eso. Que lo vamos a mostrar cuando esté en el programa, porque hemos mostrado nosotros, por ejemplo, a ver si me ayuda el equipo de producción, con el tema laboral, por ejemplo, con una propuesta, sí, me acotan también de salud, pero yo estoy hablando de otro, que es el de tema laboral, inclusión trans, que lo había hecho una gran actriz que es Mariana Genesio Peña, ¿no? Con Zona Jobs lo hizo, ahí mi memoria me está ayudando, que efectivamente hablaba de esto, ¿no? Un poco lo hablábamos recién en relación a las personas con discapacidad, la inclusión laboral también pasa con la comunidad trans. Gauna, la emoción de la primera persona, verle los ojos a quien está pidiendo el derecho, ¿cómo funciona? A mí me parece que en este tipo de comunicación es muy importante, sobre todo porque uno, cuando piensa en comunicación para la incidencia, puede pensar, bueno, lo importante es generar política pública, movilizar el Estado y las formas de gobierno. Sí. Pero acá también hay algo real, que es que vos necesitas que la gente se entere y generar un clima, claro, ¿sí? De aceptación. La demanda social como un todo. Claro, y entonces es muy importante también contar no solo la perspectiva institucional, sino cómo se vive en primera persona, cómo se vive en su historia. Sí. ¿Te acuerdas que alguna vez hablamos de los relatos de gesta que son como hiperinstitucionales, que son muy importantes porque es, bueno, tenemos tal ley, tal número, tal fecha, ¿sí? Pero también están los relatos de parábola donde vos sabés cómo nos vinculamos, cómo se dan nuestros afectos, qué problemas tenemos en la vida cotidiana. Claro. Y acá hay una abierta exposición, digamos, de lo que es esa problemática, la diaria. Y además pienso, María, que cuando ustedes armaron este spot, era un tema que nadie tocaba creativamente. Es decir, no se hablaba del sector de la sociedad con la pugna para ser reconocido con una identidad de género. No teníamos nada hecho. Y era necesario generar mucho material para generar conciencia social, ¿no? Que las personas sepan de qué estábamos hablando. Siempre contamos que matrimonio igualitario fue más fácil instalar el tema porque decíamos matrimonio igualitario, o en ese momento por ahí se hablaba más de matrimonio gay, que nosotros tratábamos de ampliar un poquito con lo igualitario. Y enseguida todo el mundo lo entendía y se instalaban los medios de comunicación. Cuando hablábamos de identidad de género, hoy parece muy loco, pero no se sabía de qué estábamos hablando. Género en ese momento ni siquiera estaba instalado por el movimiento de mujeres y el feminismo. Género era tela. Claro. Lo de género como conceptos de construcción social no estaba todavía. Atrás. Claro. De cómo avanzan a veces en poco tiempo las discusiones, las temáticas. También eso es interesante, ¿no? Así es, era construir para la sociedad, construir para los medios de comunicación, construir información para los referentes sociales, políticos, culturales, ¿no? Que sepan de qué hablábamos, por qué era necesario avanzar en esto y bueno, y con qué información. Claro, te quiero preguntar algo un poco corriéndome de la temática del programa, pero no tanto, que es, acá hablamos de campañas para que se logren derechos, ¿no? Pero digo, también cuando estamos hablando de los proyectos que ustedes van a presentar y la discriminación y la estigmatización de la comunidad trans, pienso también que la creatividad debería ser algo permanente, digo, para que se hable
de ellos, ¿no es cierto? En el sentido de marcar que todavía hay una realidad, ¿no es cierto?, que hay que modificar, ¿no? Ahí hay como un agujero creativo, quiero decir, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando se habla de las personas trans, se piensa que, bueno, ahora tienen reconocida su identidad, ya está. Claro. Y no se entiende por qué la necesidad de un cupo trans, por qué la necesidad de programas educativos. Sí. Porque, bueno, fueron muchos años de muchísima violencia, tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad. Claro. Y esa violencia permanente, ¿no? Al salir a la calle. Las personas trans durante muchos años en democracia salían a la calle y eran detenidas por la policía. Claro, los estigmas. Las personas actuaban de manera muy violenta, lo siguen haciendo en muchos lugares. Entonces, bueno, eso genera un promedio de vida de 35 a 40 años que tenemos que modificar todavía con política pública, ¿no? Totalmente, eso es importante. Y la comunicación, en este caso, y es la temática que abordamos hoy, es una aliada y tiene también a la vez la exigencia de ser buena. Es decir, tiene que estar bien hecho para que genere buenos resultados. Vamos a poner un punto. Se va a quedar María porque le vamos a seguir preguntando sobre otras temáticas, pero nos vamos a ir a Chile a hablar de otro tema que también tiene que ver con las pugnas de lograr ley, lograr determinaciones gubernamentales. Por ejemplo, para aquellas personas con Parkinson, que, por ejemplo, por la mirada del Estado chileno, se les impedía la utilización de la marihuana como un fin medicinal para tratar el Parkinson, cuando en otros países efectivamente esto ya era un derecho. La campaña que hicieron para solucionarlo fue la siguiente. El Parkinson es una enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro, porque a todos se nos mueren las neuronas motoras que producen un químico que se llama dopamina. Cuando a una persona le da Parkinson, esa mortandad se acelera y ya no está produciendo la dopamina, que es el neurotransmisor que hace que el cuerpo se mueva. La medicina con cannabis sativa siempre es como una rama complementaria y funciona muy bien en estos pacientes porque todos ellos refieren una disminución de dolor entre un 30 a un 60%. Cuando consumo cannabis de uso medicinal, mi cuerpo se relaja, el dolor desaparece y por un par de horas, mientras dure el efecto, dejo de sufrir los padecimientos de la enfermedad. Cuando yo consumo el cannabis, me siento como más alegre. Me siento más contenta también. Me ayuda, sí, me ayuda. Hay que estar en los zapatos de un enfermo para poder darse cuenta en carne propia lo que uno vive y no ser tratado como un narcotraficante ni como un delincuente. Y ahí en ese minuto van a atinar a legislar lo que corresponda. La campaña se llama Cartas por una Ley, fue realizada por la Fundación El Herbólogo en Chile en 2022 por la agencia BBDO. ¿Para qué? Para eliminar el estigma que tiene la sociedad sobre el consumo de marihuana medicinal en pacientes con Parkinson. Bueno, profe, hay en esto la cuestión de la primera persona, pero con un estado de vulnerabilidad muy claro, ¿no? Personas que están padeciendo fuertemente y le piden al Estado hagan algo ya. Y uno piensa el tiempo entre que lo padecen, lo graban, se emite y el Estado toma quizás una determinación y esa gente sigue sufriendo, ¿no? Sigue con el padecimiento. Ahora,
le piden al Estado, pero también le piden a la sociedad que escuche. Claro. Acá hay como muchos destinatarios y está bueno pensarlo así. Sí. Me parece que en todas las campañas que vimos hasta ahora en el programa, el destinatario no es solamente el gobierno de turno, no es solamente el Estado con su establishment, sino que también es la sociedad. Porque es imprescindible generar la aceptación de la problemática para desarmar el tabú muchas veces. Exacto. Tanto en las primeras, que tenían más que ver con el género, con el mundo trans, ¿sí? Lo que entendíamos que había que desarmar era el tabú. ¿Sí? Y eso no es un problema de gobierno, es un problema de nosotros como sociedad. Claro. Acá me parece muy importante marcar esto. Están tratando de desarmar la estigmatización que hay, ¿sí? Y aparte las ideas que están asociadas a la marihuana. Exacto. ¿Sí? Como si no hubiera una división clara, ¿no es cierto?, entre algo que el mundo está utilizando con fines medicinales como es el THC, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a otro tema. Y en este caso, efectivamente, lo que sucede desde Honduras es una problemática gravísima. ¿Por qué? Porque allí estaba prohibida la pastilla del día después. Algo que las mujeres utilizan como una herramienta cuando hay una emergencia, ¿no es cierto?, en términos de evitar quedar embarazadas. En Honduras estaba prohibido. Hicieron una campaña y la campaña permitió, escuchen esto porque parece, visto desde Argentina, algo demencial, que solo lo habilitaran para mujeres abusadas, para mujeres violadas, que tampoco tenían ese derecho. Esta es la campaña. La píldora del día siguiente es un aborto. Nuestro país no permite la venta de este producto. Es un abortivo farmacológico. En ausencia de sus derechos, las mujeres hondureñas han fundado una isla. La isla del día después. Ahora irán a un espacio seguro en medio de alta mar. Island, a trip to the future of Honduras. 4 metros cuadrados, mujeres también generado apoyo de todos los rincones. A creative solution for Honduran women. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar. Voy a defender sus derechos. Cuenten conmigo. Bueno, ¿tiene que llegar una mujer para que haya estos derechos, María? Bueno, a veces lamentablemente es así, ¿no? Viene de la mano. Nos pasó también con matrimonio igualitario y identidad de género, se dio en contextos en los que había una gran cantidad de mujeres en el Congreso. Claro. En general, yo creo que quienes somos parte de distintos grupos vulnerados por la discriminación comprendemos mejor estas distintas realidades que tienen que ver con, en los dos spots, ¿no? Los últimos dos, Sí. Que tienen que ver con cuando la discriminación, el estigma, Sí. la desinformación generan tanto dolor, ¿no? Exacto, un dolor físico, ¿no? Físico. En este caso, digo, hay una cuestión hasta dentro de la falta de ese derecho, hasta algo poético, ¿no? En esa isla, y algo simbólico, de que te tenés que ir a una isla para ejercer un derecho que no te permiten en tu país. Este avance que se empieza a discutir en Honduras a partir de Xiomara Castro, que es su presidenta, etcétera, digo, también tiene una serie de elementos donde
Ahí la publicidad intervino fuerte e intervino bien, ¿no? Me parece esta publicidad. Es que este tipo de publicidad es, lo que genera es mucha sensibilidad sobre el tema, ¿no? Que se tenga que ir a una isla para poder ejercer su derecho, bueno, sensibiliza y es la idea. Y es lo que pasa con muchos derechos. Fíjate que Argentina, que es uno de los países, es el país de mayor vanguardia del mundo en materia de derechos de la diversidad. Bueno, mucha gente viene a Argentina a casarse. Exacto. A que se le reconozca su derecho a la identidad. Y bueno, por muchas razones más que tienen que ver con el avance que hemos hecho en materia de derechos en nuestro país. Sí, que hay que sostenerlos, ¿eh? No hay que dormirse en los laureles, como decía mi abuela, ¿no es cierto? Bueno, hablando de orgullo y de identidad y de diversidad, vamos a hacer un ejercicio, que lo hacemos siempre en el programa, que es ver cómo cambia la publicidad a lo largo del tiempo. 2004 es el primero de los ejemplos y 2019 el último. 15 años y 2 miradas sobre la diversidad para ver juntos. Che, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. 1 de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal gay, ¿qué decís? 1 de cada 10. 1 de cada 10 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, yo 10. Upa. ¿Te gustó? Fernet Cinzano, pero me pueden decir Fernet. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of a love. Walk on through the rain, walk on with hope in your heart, and you never walk Bueno, te veía emocionada, Sí. ¿no? A Pucho ustedes lo asesoraron para esta, es una celebración. Es la Marcha del Orgullo. Sí. En Argentina se hace el primer sábado de noviembre todos los años. Sí. Así que les esperamos. Es una marcha abierta a todo el mundo. La última. Exacto. La última Abierta fue a todo el mundo. Abierta a todo el mundo. Sí. Es para celebrar la diversidad. Exacto. Y el último año fue de 1.300.000 personas. Wow. Así que fue realmente una gran celebración. Y bueno, lo que Sprite hizo fue mostrar la llegada de esa marcha, ¿no? Distintas personas apoyadas con orgullo desde sus familias para llegar a la marcha. La verdad que me emociona cada vez que la veo. Sí, te vi Sí. emocionada. La cara de ese padre, porque sobre todo es el padre varón, ¿no? Sí, que es una pugna muchas La veces. abuela. Pero ese padre varón y esa cara, digo, está tan bien realizado el actor, ¿no? Y cómo está dirigido, digo, porque no hay palabras, hay solo la mirada, ¿no es cierto? Que dice tanto. La mirada de la familia orgullosa de sus seres queridos. La verdad, hermosa. Cuando se tiene que hablar de estas temáticas, menos es más, explicar menos es decir más, digo,
¿Cómo se cuenta? Yo creo que depende del tema. A veces hay temas como identidad de género que necesitan un poquito más de información, entonces necesitas explicar un poquito más. Y hay otros temas que lo que requieren es sensibilidad, generar mayor sensibilidad sobre determinados temas. Sí. Y bueno, eso fue lo que hizo Sprite, ¿no? En esto. ¿Y ustedes cómo fue el asesoramiento? Porque digo, también el punto de vista, me imagino que habrá sido el gran tema, ¿no? Bueno, los creativos se reunieron con nosotros, con distintos integrantes de la organización, preguntaron un montón de cosas sobre la Marcha del Orgullo, sobre la realidad de la diversidad, sobre nuestras familias, y la verdad que hicieron algo maravilloso con eso. Sí. Es celebratorio, más allá de la marcha en sí misma, es un spot celebratorio que no vemos mucho de eso. Nosotros que pasamos spot de todo tipo y de todas partes del mundo no vemos mucho de eso. Gauna, a ver qué viste. Algo que criticamos siempre, ¿no? Que la diversidad sea celebrada y no tanto aceptada. Sí. O esas palabras horribles como tolerada, etcétera, ¿no? ¿Sabes qué veía en el primero, a pesar de que entraba por el humor y hay que entender el estado de cuál era el estado social en ese momento, Claro. Lo que había era un disvalor. Si eras homosexual, tenías un problema de disvalor social. Exacto. El otro entonces tenía que tolerarte o tenías que bancártela de tal forma que decía que te gustó. 2004, Claro. La sociedad en casi 20 años y los marcos regulatorios y las costumbres y el chiste y la cosa era como demasiado hostil todo. Sí. Y en ese contexto, entrarle por el chiste no estaba mal. Yo creo que fue un buen inicio, porque nos puso en situación de relajar esa... Porque además, lo interesante que vos marcás, profe, es que hoy uno lo mira desde la mirada 2023. Sí, claro, hoy desde la mirada 2023 hay muchas cosas que serían inaceptables. El tema es interesante ver ese caminito, ¿no? Para que hoy exista el spot de Sprite, por ejemplo, algunos tuvieron que equivocarse o acertar. Entonces es interesante esto. Pues hay algo muy importante en el tema del humor, ¿no? Sí. Porque el primero también apela al humor. Sí. El humor... Cuando nos reímos de la discriminación, de alguna manera ponemos en absurdo la discriminación o a quien discrimina, es algo que aporta a trabajar contra la discriminación. Ahora, cuando en el humor lo usamos para reírnos de las personas discriminadas, ahí es cuando ya el humor es discriminatorio, ¿no? Para diferenciar esas dos situaciones que me parecen importantes, porque a veces... En nombre del humor se vale todo. Bueno, depende de qué nos reímos. ¿De qué nos estamos riendo? ¿De la discriminación en sí misma? Sí. Bueno, riámonos para deconstruirla, para ponerla en lugar del absurdo. Exacto. Ahora, cuando nos reímos de las personas discriminadas, ya es humor discriminatorio. Es clave esto que dice María, ¿no? Así que es muy importante consultar con las organizaciones. Exactamente, porque a veces hay buenas intenciones que terminan mal y es una pena. Incluso también en el presupuesto, porque acá hay un gran presupuesto detrás, una marca muy potente. Un gusto haberte tenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Un placer. Bueno, vamos a pasar a otra temática y vamos a ver un conjunto de spots que tienen que ver con el cambio climático, lo que pasa con nuestro planeta y las alertas creativas. Vamos a arrancar con dos que vienen de Estados Unidos y del Reino Unido en los últimos años. Hey ladies, are you guys happy with your birth control? I hate having to take mine every day. And it seems like so many aren't 100% effective. Well, I'm on a new birth control, and it really works. Really? What is it? It's called climate change. Climate change? What's that? Climate change is the significant changes in our Earth's atmosphere caused by pollution, ultimately leading to the destruction of our planet if we do nothing. Sounds complicated. How's it work? Oh, it's simple. Climate change releases an existential dread throughout your entire being, making you question whether it's ethical to have children at all in this seemingly doomed world. Now that seems too horrible to be true. Oh, trust me, ladies, it's very true. Well, I think the science is still out. It's not. Is it like those other birth controls I have to take every day? Oh, no. Climate change is just one giant pill you have to swallow. But is it 100% effective? Oh, it is. Because unlike other birth controls, climate change removes the question of reproduction altogether. I haven't had sex in forever. What's the point? But wait, what if you want to have kids someday? I'll just adopt. It says here that climate change may result in the melting of the Arctic, the destruction of the Amazon rainforest, and the demise of all civilization as we know it by 2050. But isn't it all just cyclical? It's not. I don't know, I like it a little warmer. Did you say 2050? That's so soon. If I have kids now,
by 2050, they'll be 30. I'm about to be 30. I don't want to live in that world. Do I want to force my children to? Uh-oh, ladies. Looks like it's working already. Cheers! Side effects of climate change include extreme heat, heavy downpours, flooding, increased wildfires, worldwide displacement, insect outbreaks, food and water scarcity, just to name a few. Climate change is available everywhere, all the time. Climate change may not be effective if you are a CEO of an oil company, fossil fuel lobbyist, or politician bribed by a fossil fuel lobbyist. Call your senator or congressperson if climate change isn't right for you. Now I'm in control of my life. Or what little is left of it anyway. There is no greater duty for any nation than protecting our people and our planet. The UK government is a global leader in tackling plastic pollution, and we can be incredibly proud of what we are doing. Plastic everywhere. What in the wibbling sticks? We're packing crisps. Help! We have banned plastic straws, plastic stirrers, and plastic cotton buds to make sure that we turn the tide. It is time for the world to truly wake up to the damage being done to the environment and the sheer volume of plastic that is dumped. Let us secure the very health of the planet for our children, grandchildren, and generations to come. Bueno, 2021 y había que animarse contra Boris Johnson a decirle todo eso en la cara. Está bien, desde Greenpeace, obviamente, pero con lo que significa también la consecuencia para países mucho menos poderosos. Contundente, pero también contundente el anterior, con ese sentido del humor y lo anticonceptivo. A ver, Gauna. ¿Sabes lo que tiene de maravilloso ambos spots? La ironía. Sí. La ironía tiene y te sumo la irreverencia. Que sí, me encanta. Completamente. Me encanta la irreverencia. Es algo que nos gustó. Sí. ¿Sabes por qué la ironía es muy buena? Porque la ironía precisa de un sujeto informado. Si no, no se termina de entender. Claro, quedas afuera. Quedas afuera. Entonces, igual acá, es muy difícil quedar afuera. Se puede hacer con estas temáticas porque todo el mundo sabe lo que se está haciendo con el planeta. Claro, pero. Salvo los negacionistas. Bueno, ¿cierto? No sé, hay gente que dice que la Tierra es plana. Así que, a ver, vamos a ver una de las cuestiones que a mí me parece bien interesante del primero, que es en esta conversación, que es hilarante. Sí, de las amigas. De las amigas reunidas, como muy superfluas, sí, pero tirando mucho dato profundo, ¿no? Sí, claro. Y donde el dato es muy potente, pero al mismo tiempo están diciendo, bueno, a ver, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene traer una vida más? ¿Qué sentido tiene dejar de este mundo? ¿Qué sentido tiene no planificar? ¿Sí? Hay como un montón de esas situaciones. Abre muchas puertas. Muchas. Sí. En el segundo es, che, vos me estás diciendo cómo planificás, que previste las pajitas para beber el sorbete, digamos, y resulta que estás quemando basura, estás tirando basura a otros países, no te estás haciendo responsable. Exacto. En este sentido. Y lo ponen además en la puerta del poder, en el 10 de Downing Street, que es donde vive el primer ministro de Gran Bretaña, digo, de uno de los países que más mueve la balanza para cuidar el planeta o destruirlo, ¿no? Me parece de mucha fuerza, es cierto esto que vos decís, sí, hay como mucha irreverencia, sí, pero también hay algo muy fuerte, es de plástico. Sí, claro. El muñeco que está ahí es de plástico. Claro. Él también y esto es toda una maqueta al mismo tiempo, ¿no? Claro, él también es una basura. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, pero no haces, o haces lo opuesto a lo que estás diciendo, te están... Sí, yo te mejoraría la metáfora y te diría,
él es de plástico y él también va a terminar mal como el plástico, ¿no? Como los plásticos, van a terminar obstruyendo la vida, ¿no es cierto? Mostrándonos una montaña de desgracias. Claro, sí. Claro. Para seguir con el juego. A mí me parece como muy, muy potente. Lo que sí me parece que es maravilloso es las imágenes que se lograron. Sí. Totalmente. Eso es absolutamente es genial. Potente, es genial. Sí, y cuando vos lográs una potencia visual, el mensaje llega mucho mejor. Nos vamos a ir a la pausa. Seguimos en el Festival del Bien Público y vamos a ampliar, ahora vamos a poner la lupa sobre un spot de la mano del profe Gauna. Vamos a compartirlo primero. Es una temática sorprendente y al mismo tiempo, parece un descubrimiento maravilloso. ¿Por qué? Porque se habla del cáncer y se habla de un aliado inesperado para su tratamiento. Lo vemos y lo charlamos. صعيب الناس كان للسبيطار لا والو كنمشيو يومين نوصلوا للسبيطار 4 horas para a gente chegar até o local para fazer o exame, né? A viagem de barco é bastante longa. Doctors and diagnostics can't get to them, so we needed to find a solution that could. Studies reveal that dogs can detect cancer and many other diseases with nearly 100% accuracy. So we decided to rescue abandoned dogs and train them to diagnose and save people in remote areas. We partnered with K-Dog, part of the renowned Curie Institute in Paris, to create Dogs Without Borders. We start by collecting odor samples with a kit specifically crafted for remote areas. The kit comes with simple visual instructions so locals can collect the samples themselves. Then, our medical dogs sniff out the samples. The sooner they sniff it, the higher their accuracy in detecting disease, and the sooner patients are sent to further analysis and treatment. Dogs can go where most doctors can't. C'est la première fois que nous utilisons des chiens pour une aide au diagnostic. A gente está treinando uma matilha de cachorros médicos. O câncer é só o começo. O Cães Sem Fronteira. Pour détecter les cancers, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Um cachorro capaz de detectar se uma pessoa tem câncer. هذا الكلب غيكون بمثابة طبيب للرحال. Nós salvamos os cachorros e os cachorros nos salvam. La campaña se llama Perros Sin Fronteras, realizada por la Sociedad Franco-Brasileña de Oncología a nivel internacional en 2023. La agencia fue BMLYR y el objetivo, entrenar perros rescatados para ofrecer diagnósticos y detectar el cáncer en comunidades remotas. Impresionante, profe, la revelación y también la implicancia geográfica, ¿no?, que esto tiene. A ver, analicemos el spot en sí mismo. A ver, ¿cuántas dimensiones, no? Sí, muchas. A ver, la primera es, tenemos perros abandonados en un lugar que con entrenamiento van a servir para el diagnóstico. Ese es un primer punto. Sí, hay dos beneficios ahí, ¿no? Claro. Otra necesidad, lugares remotos, mostrados de una forma bellísima, por otra parte, con espacios de mucha lejanía, y me la quieren demostrar y me la muestran, ¿viste? Sí, sobre todo con lo que son incluso superficies de difícil acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entender ahí que la necesidad estaba y es preexistente, ¿no? La gente no puede ir al hospital, no puede ir a acceder a los diferentes dispositivos de diagnóstico. Exacto. Ahora, lo sorprendente para nosotros, que hubo que chequearlo, era, bueno, los perros pueden realmente oliendo, ¿sí? Claro, si hay un entrenamiento, esto está detectado en Francia, en Brasil, en diferentes partes, esto es algo que se empieza a dar con más de 1000 diagnósticos, ¿no? Esas son las circunstancias dadas. Sí. Tenemos perros rescatados que pueden, entrenados, tener una nueva oportunidad porque ahora su utilidad es mucho más allá que la de ser mascota. Exacto.
que es algo que nosotros tenemos que deconstruir. Sí, sí, Y la otra salir es- del mascotismo. Claro, y la otra es la necesidad de salud. ¿Sí? Que la posibilidad de llegar a un tratamiento implica primero pasar por el diagnóstico. Exacto. Y hasta ahora creíamos que era imposible en algunos lugares recóndidos. Exacto. Acá se muestra que es posible y que es económico. Exacto, de que no tiene la necesidad de enormes medios, despliegues, maquinarias, incluso, insistimos, ¿no? La posibilidad de que a veces en lugares no hay ni siquiera una salita con las condiciones para ciertos diagnósticos, esto pueda ser, es un primer desarrollo, obviamente, ser llevado adelante. Sí, hay una frase que dice una de las personas, ¿no? Sí. Que es, bueno, nosotros los salvamos a ellos, a los perros, Sí. y ellos nos salvan a nosotros. Claramente. Esta idea de, bueno, estamos conviviendo, Sí. ¿sí? A mí me parece que subyace a toda esta producción, que es muy interesante. La otra cuestión es, bueno, hay una ONG, Claro. ¿sí? Hay un símbolo, ¿viste? Uno asocia la Cruz Roja en Exacto. su vida. Perros sin fronteras. Claro. Y esta idea me parece muy buena porque te muestran un logo que fácilmente es reconocible. ¿Sí? Porque sigue todo el lineamiento de lo que ya conocemos como el personal de salud que venía haciendo este trabajo de la Cruz Roja en el mundo. Claro. ¿Sí? Hay como una cosa que me parece re interesante. La otra cuestión es reconocer que necesita de muchas voluntades. Acá no hay un Estado, hay No. una ONG. ¿Sí? Exactamente, organizaciones de la sociedad civil. Exactamente, y eso no me parece menor. Porque se está contando entonces cómo esto se está haciendo en el mundo y en realidad podría generar nueva política pública en otros lugares del mundo. Tenemos mucho para aprender, por eso está buenísimo contar. Gracias. ¿Sí? Una profe. cosita Sí, más, una cortito. El kit. ¿Viste cómo lo cuentan? Sí, con el huesito. ¿no es El cierto? huesito, que eso es para que no se pueda mojar, se pueda caer, le pueda pasar de Exacto. todo. Y ahí mismo, cuando llega con las instrucciones, y las instrucciones están preparadas para cualquier idioma y para cualquier tipo de nivel cultural. Eso es genial, porque saca todas las barreras que en general hay en el medio, ¿no es cierto? Ahora sí, profe, gracias. Por favor. El profe Gauna nos ayuda a entender un poquito más de lo que vemos. La próxima semana hay más creatividad, más propuestas, más temáticas. Nos pensamos, salimos con muchas ideas en la cabeza que creo nos ayudan bastante para pensar cómo se puede mejorar la vida en diferentes puntos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos.